el espacio de n dimensiones. Es lo que vamos a ver a continuación. De hecho, las propiedades para la suma y el producto punto que desarrollamos tanto en el plano como en el espacio vectorial se cumplen también en el espacio de n dimensiones. Las voy a mencionar y después hacemos unas 2 o 3 demostraciones, para ver que efectivamente lo que se definió en el plano, lo que se demostró en el plano y en el espacio, también es válido en el espacio de n dimensiones. Los vectores en el espacio de n dimensiones son o tienen A1, A2, A3 hasta AN coordenadas. Esta n coincide con la dimensión del espacio vectorial. Igual el vector B sería B1, B2, B3 hasta Bn. El vector C también sería C1, C2, C3 hasta Cn. Cualquier vector del espacio vectorial se puede escribir de esta manera. Ahora, sean A, B, C elementos del espacio de n dimensiones. Son estos que tengo aquí. La suma se define de la siguiente manera, igualito que en el plano y en el espacio. Definición: la suma del vector A más el vector B es igual a sumar coordenada a coordenada A1 más B1, coma, A2 más B2, coma, A3 más B3, coma, seguimos así hasta AN más BN, AN más BN. Esta es la suma de vectores en el espacio de n dimensiones con n coordenadas. Tenemos la ley conmutativa para vectores en el espacio de n dimensiones. El vector A más el vector B es igual a B, al vector B más el vector A. La ley asociativa: el vector A más el vector B se suman primero y el resultado se suma al vector C. Y eso va a ser lo mismo que sumar primero el vector B más el vector C y el resultado se le suma el vector A. El neutro aditivo para vectores en el espacio de n dimensiones. Existe el vector 0, elemento del espacio vectorial, tal que cualquier elemento, cualquier vector del espacio vectorial implica que sumar el vector 0 más el vector A va a ser igual a el vector 0 es el vector que tiene todas sus coordenadas 0 hasta n. Este sería 1, 2, 3, 4 hasta n. Este es el vector 0. Por eso la suma del vector 0 con cualquier vector nos da el vector A. El inverso aditivo para los vectores en el espacio de n dimensiones. Existe menos A, elemento del espacio vectorial, tal que para toda A, elemento del espacio vectorial, implica que si sumamos el vector A más menos A, nos va a dar el vector 0, este vector. El producto punto se define de la misma manera como se definió en el plano y en el espacio. A punto B va a ser igual a multiplicar A1 por B1, sumar A2, B2, que es la multiplicación A2 por B2, volver a sumar la multiplicación de A3 con B3, y así nos vamos hasta sumar
AN con BN. Las multiplicaciones son números reales porque las coordenadas de los vectores son números reales. Número real, número real, número real, número real, número real, número real. Las coordenadas del espacio vectorial de n dimensiones son números reales. Entonces, la multiplicación de números reales son números reales. La suma de números reales son números reales. Entonces, este es un elemento de los reales. Ahora vamos a ver la otra propiedad, que es multiplicar un número real por el producto punto de dos vectores. Entonces tenemos que R por A punto B va a ser lo mismo que R por A, luego por aplicar el producto punto con B, que es lo mismo hacer primero la operación de R con B y el resultado aplicarle el producto punto con A. Tenemos otra. R es elemento de los reales, S también es elemento de los reales, estos son números reales. Los vamos a multiplicar por el producto punto de dos vectores, en este caso es el vector A y el vector B. Y esto va a ser igual a R por el producto punto, R por el producto punto de los vectores, más el producto de S por el producto punto del vector A y el vector B. La otra es el vector A punto la suma del vector B más el vector C es igual a la suma del vector B más el vector C punto A. Esta es una especie de conmutatividad. Estamos conmutando al vector B más C aquí y al vector A lo estamos conmutando del otro lado. Entonces sería B más C punto A. La norma de un vector, ya vimos que en el plano y en el espacio, la norma de un vector es exactamente la longitud del vector. Y se define, bueno, en el plano lo definimos como A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. En el espacio lo definimos como A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, la raíz de eso. Aquí, como estamos en el espacio de n dimensiones, tenemos que definir la norma igual a la longitud del vector A. La vamos a definir como la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más AN al cuadrado. A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado hasta más AN al cuadrado. Esta va a ser la norma o la longitud de un vector en el espacio de n dimensiones. A continuación vamos a hacer o vamos a ejemplificar, vamos a ver cuál de estas. La conmutativa. La conmutativa, la del neutro aditivo y del producto punto, pues vamos a probar esta que no hemos probado. Para probar la propiedad conmutativa, la del neutro y la de la suma de dos escalares multiplicando al producto punto del vector A con el vector B, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a tomar dos vectores del espacio vectorial de n dimensiones. A va a ser A1, A2 hasta AN. B va a ser B1, B2 hasta BN. Los números R, S son elementos de los reales. Estas van a ser nuestras primeras consideraciones.
Entonces, por definición de suma, sabemos que A más B, el vector A más el vector B, es igual a A1 más B1, A1 más B1, coma, A2 más B2, A2 más B2, coma, así nos vamos hasta AN más BN. Y esto va a ser igual, como son números reales, las coordenadas del vector A más el vector B, las podemos conmutar y tenemos que B1 más A1, B2 más A2, y así nos vamos conmutando hasta BN más AN. Y esto nos dice que es igual al vector B más el vector A. Ahí queda demostrada la primera propiedad, que es la de la conmutatividad para vectores en el espacio de n dimensiones. Bueno, ahora vamos a ver la del neutro. Sabemos que existe el vector 0, elemento del espacio vectorial. El vector 0 es aquel que tiene todas sus coordenadas desde 1 hasta n igual a 0. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, n son las coordenadas del vector 0. Entonces, si sumamos el vector 0 más el vector A, tenemos que nuevamente coordenada a coordenada, 0 más A1 nos da 0 más A1, 0 más A2, 0 más A2. Luego 0 más, nos vamos hasta AN, tenemos que 0 más AN es la última coordenada. Como son números reales, el 0 más cualquier número que sea distinto de 0 nos da 0 más A1 nos da A1, 0 más A2 nos da A2, así nos vamos hasta 0 más AN nos da AN. Y este vector es el vector A que habíamos considerado aquí arriba. Este es el neutro para los vectores en el espacio vectorial de n dimensiones. Vamos a probar que la suma de dos escalares que multiplican al producto punto del vector A con el vector B es igual a R por por el producto punto más S por el producto punto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero el producto punto. El producto punto nos dice que multipliquemos A1 por B1 y le sumemos A2 por B2 y le sumemos A3 por B3 y así nos seguimos hasta sumarle el producto de AN con BN más AN con BN. Entonces ya tenemos el producto punto aquí. Ahora vamos a multiplicar los escalares con este que es un número real. Este es un número real. Entonces, si este es un número real, se puede utilizar la ley distributiva para la multiplicación con la suma. Entonces, tenemos que nos va a dar R por lo que está dentro del paréntesis. Tenemos R por lo que está dentro del paréntesis, más S por lo que está dentro del paréntesis, más S por lo que está dentro del paréntesis. Y esto es igual, lo que está dentro del paréntesis es A punto B, entonces me queda que R por A punto B, más S por lo que está dentro del paréntesis, pero lo que está dentro del paréntesis es A punto B, A punto B. Estas pruebas son similares a las que se realizan en el plano y a las que se realizan en el espacio.
es una ampliación del plano al espacio y del espacio a los espacios de n dimensiones. Con eso terminamos los espacios vectoriales de n dimensiones. Proposiciones es el tema que veremos a continuación. En matemáticas es menester formalizar con precisión las ideas. Las ideas se van a transportar de un matemático a otro mediante los símbolos. Los símbolos son una especie de recipiente que contienen las ideas y pueden ser llevadas para que otras personas las entiendan las ideas. Cuando hacemos una definición en matemáticas, tiene que ser precisamente congruente con lo que se está pensando. Por eso se tiene que definir con precisión. Los lemas, los teoremas y los corolarios sirven para hacer las demostraciones e ir creando la estructura necesaria para que la matemática se desarrolle y se amplíe. Para eso se define qué es una proposición. Una proposición tiene que cumplir dos cosas. Una de ellas es que tiene que ser una oración gramatical. La segunda, que su significado tiene que ser verdadero o falsa. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, porque eso crea ambigüedad y eso es lo que no se permite en matemáticas. Ejemplo de proposición: la luna gira alrededor de la Tierra. Esta es una oración gramatical que puede ser verdadera o falsa. En este caso es verdadera porque todos sabemos que la luna gira alrededor de la Tierra. Otro ejemplo de proposición: 20 es menor que 12. Es una oración gramatical, se cumple la primera parte de la definición de proposición. La segunda, que puede ser verdadera o falsa. En este caso, sabemos que 20 sí es menor que 12, entonces es verdadera esta proposición. Se cumplen las dos condiciones de proposición. Enunciados que no cumplen con alguna de las condiciones que estamos pidiendo para las proposiciones. El pez plateado. El pez plateado no es una oración gramatical, por lo tanto no tiene sentido preguntar si es verdadero o es falso. Otra: el gorrión trina para alegrar la vida humana. Sabemos que los gorriones trinan no precisamente para alegrar la vida humana, trinan por otras razones. Ahora vamos a ver la definición 2. Una ley o axioma es una proposición aceptada por acuerdo. Aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo para aceptar una ley o un axioma en matemáticas. Por ejemplo, cuando estamos en otro contexto, en el contexto del juego de fútbol, ahí se acepta que los jugadores no pueden tocar el balón con las manos, a excepción del portero. Si algún jugador toca la pelota con las manos, es una falta. Y si la mano que toca el balón y el jugador está dentro del área grande, es un penalti. Es una sanción más fuerte todavía. Esta sería una ley
o axioma para el juego de fútbol. Otro ejemplo, en el básquetbol, los jugadores, ningún jugador puede tocar la pelota o jugar la pelota con los pies, porque entonces es una viola, es una falta. Estas son leyes que se aceptan en un juego o en el otro. Por eso es muy importante ver en qué contexto nos estamos trabajando. Si estamos jugando fútbol, bueno, pues sabemos que el balón no se puede tocar con las manos. Si estamos en el básquetbol, sabemos que el balón no se puede jugar con los pies. Es muy importante el contexto en donde vamos a trabajar. Sean P y Q proposiciones. Entonces, hacemos la siguiente definición. La proposición P implica a la proposición Q primero. Si la proposición P es mayor que la proposición Q. Esto quiere decir que P, la proposición P, está formada por más proposiciones que Q. Y dos, si P es verdadera, entonces Q es verdadera. Además, si Q es verdadera, entonces P es verdadera. Pero Q no abarca P, porque habíamos dicho que la proposición P es mayor que la proposición Q. Ejemplo, si la proposición P es igual a 75 mayor que 34 y 75 es divisible entre 5 y la proposición Q es igual a 75 mayor que 34. Aquí nos damos cuenta de inmediato que la proposición P es mayor que la proposición Q. Ahora, cumpliendo con el segundo de la definición, si P es verdadera, entonces Q es verdadera. 75 es mayor que 34, efectivamente. 5 divide a 75, efectivamente. Entonces, 75 es mayor que 34, también es verdadera. Es decir, si P es verdadera, entonces Q es verdadera. Pero Q no abarca P, ya vimos, porque P es mayor que Q, aquí lo vemos. 75 mayor que 34, hasta ahí llega la proporción Q. Y la proporción P tiene otra proporción que es 75 es divisible entre 5. Bueno, otra definición. P es equivalente, la proporción P es equivalente con la proporción P. Si cumple primero que la proporción P contiene a la proporción Q y que la proporción Q contiene a la proporción P. Ahorita vemos qué es eso de que contiene. 2. Si P es verdadera, entonces Q es verdadera. Si Q es verdadera, entonces P es verdadera. Vamos a hacer un ejemplo para entender qué es eso de que P contiene a Q y Q contiene a P. Ejemplo. La proporción P, el triple de la edad de Juan menos un cuarto de la edad de Rufino es igual a la edad de Antonio. Esta es la proporción P. La proporción Q nos dice que el triple de la edad de Carlos menos un cuarto de la edad de Rufino es igual a la edad de Antonio.
aquí vemos que esta proporción P escrita con palabras es igual a la proporción Q escrita con símbolos matemáticos. Son idénticas, es decir, lo que dice la proporción P contiene a la proporción Q, y lo que dice la proporción Q contiene a la proporción P. Eso quiere decir que P implica Q, P implica a Q, y Q implica P. Por lo tanto, podemos decir que P es equivalente con Q y Q es equivalente con P. Vamos a probar que si la proporción P es equivalente con la proporción Q y si la proporción Q es equivalente con la proposición R, entonces la proposición P es equivalente con la proposición R. La proposición P es equivalente con la proposición R. Primero, si se cumple que P implica Q, efectivamente, en una equivalencia entre proposiciones se tiene que cumplir que P implica Q y que Q implica P. Esto lo acabamos de ver. Además, si P es verdadero, entonces Q tiene que ser verdadero. Si Q es verdadero, entonces P tiene que ser verdadero. Esto es lo que nos dice la definición de equivalencia entre proposiciones. Se cumple. Ahora vamos con la segunda. La proposición Q es equivalente con la proposición R. También se cumple que Q implica R, Q implica R, y R implica Q, y R implica Q. Si Q es verdadera, entonces R tiene que ser verdadera también. Si R es verdadera, entonces Q tiene que ser verdadera. Es lo que nos dicen. Si R es verdadera, entonces Q tiene que ser verdadera. Por lo tanto, P implica Q y Q implica R. Es lo que estamos viendo aquí. P implica Q y Q implica R. Entonces, P implica R. Entonces, P implica R. Ahora, R implica Q. R implica Q. Y Q implica a P. Entonces, R implica P. R implica P. Por lo tanto, P es equivalente con R y R es equivalente con P. Ejemplo: sea la proporción P todo número real elevado al cuadrado que sea mayor que 10 y menor a 500. Esta es la proporción P. Todo número que sea mayor que 10, todo número elevado al cuadrado que sea mayor que 10 y menor que 500 es un conjunto de números que está entre 10
10 tiene que ser menor que la raíz cuadrada de x, donde x es un número real, es lo que nos dice la proposición Q. 10 debe ser menor que x al cuadrado, menor que 500, con x, elementos de los reales. Esta sería la proposición Q. La proposición R nos dice el intervalo abierto de números reales entre raíz de 10 y raíz de 500. Son 3 proposiciones y vamos a probar que efectivamente son equivalentes las 3 proposiciones. En primer lugar, vemos que P implica Q, es decir, todo número real elevado al cuadrado que sea mayor que 10 y menor que 500, lo podemos escribir como todo número elevado al cuadrado es mayor que 10 y menor que 500, siempre y cuando x sea un elemento de los reales. Esta proposición Q está implicada por P, entonces P implica Q. Ahora vamos a probar que Q implica P. Todo número x elevado al cuadrado entre 10 y 500 implica que todo número real elevado al cuadrado que sea mayor que 10 y menor que 500, Q implica a P. Q implica a P. Entonces, si P implica Q y Q implica a P, entonces P es equivalente con Q. Vamos a ver que Q implica R y R implica a Q. Todo número elevado al cuadrado mayor que 10 y menor que 500 con x elementos de los reales implica todo número de los reales que esté en el intervalo abierto entre raíz de 10 y raíz de 500 Q implica R. Es decir, de esta ecuación tenemos que, si sacamos raíz cuadradas a los 3 lados de la desigualdad, sería raíz de 10 es menor que x menor que raíz de 500. Por eso Q implica R. Aquí está Q implica R. Y R implica Q. Entonces, el intervalo abierto de números reales entre raíz de 10 y raíz de 500 es exactamente 10 es menor que x al cuadrado menor que raíz de 500, siempre y cuando x, el número que está aquí, sea elemento de los reales. Entonces, R implica Q. Si Q implica R y R implica Q, entonces la proposición Q es equivalente con la proposición R. Por lo tanto, P es equivalente con R. En otras palabras, la proposición P es equivalente con la proposición R. Y la proposición R es equivalente con la proposición P. Conexión de proposiciones. Cuando unimos dos o más proposiciones, el resultado es otra proposición que puede ser verdadera o puede ser falsa. Para eso tomamos 3 proposiciones, P, Q, R,
matemáticas se tiene al conector O, que lo introduzco dentro de un círculo, y al conector I también lo introduzco dentro de un círculo, para identificar que son conectores por el momento. Para unir dos o más proposiciones, como se muestra a continuación, podemos unir la proposición P con el conector O y la proposición Q, y se ve P o Q. La proposición P y la proposición Q las unimos con el conector I y lo leemos P y Q. También podemos unir tres o más proposiciones. En este caso vamos a unir tres: P, O, Q y R. Estas son proposiciones nuevas que resultan de unir tres proposiciones. Lo mismo para P y Q o R, o para P y Q o Q y R. Podemos seguir uniendo proposiciones y el resultado va a ser otra proposición. Ejemplo, sea la proposición P igual a Yucatán es un estado de la República Mexicana. Es una proposición, es una oración gramatical y además es verdadera o falsa. La proposición Q, México es un país de la tierra, también es una oración gramatical y puede ser verdadera o falsa. Para este caso, Yucatán es un estado de la República Mexicana, es verdadera, y que México es un país de la tierra también es verdadero. Bueno, vamos a ver cómo las unimos. Vamos a ver cómo unimos la proposición P con la proposición Q. P o Q es igual: Yucatán es un estado de la República Mexicana, o México es un país de la tierra. Ahora con el conector I vamos a unir a la proposición P con la proposición Q. P y Q. Yucatán es un estado de la República Mexicana y México es un país de la tierra. Como el resultado de unir dos proposiciones es otra proposición, tenemos que saber si la proposición que estamos encontrando nueva es verdadera o falsa. Nos interesa mucho saber si esa nueva proposición es verdadera o falsa. Para eso se tiene el siguiente axioma: sean P y Q dos proposiciones. Entonces aquí vamos a conectar la proposición P con la proposición Q mediante el conector O. Y lo hacemos de la siguiente manera: si P es verdadera y Q es verdadera, entonces la proposición P o Q es verdadera. En caso de que la proposición P sea verdadera y la proposición Q sea falsa, la proposición P o Q es verdadera. Si la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera, la proposición P o Q se vuelve verdadera. Si P es falsa y Q es falsa, entonces P o Q es falsa. Aquí, para que sea falso, P o Q tienen que ser las dos proposiciones iniciales, tienen que ser falsas. Si alguna es verdadera, P o Q se vuelve verdadera. Ahora vamos a ver con P y Q qué pasa con el conector I cuando uno dos proposiciones. Si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, entonces P y Q se vuelve verdadera. Si la proposición P es verdadera y Q es falsa, entonces P y Q es falsa. Si la proposición P
es falsa y la proposición Q es verdadera, entonces P y Q se vuelve falsa. Si la proposición P es falsa y la proposición Q es falsa, P y Q se vuelve falsa. Aquí vemos que para que la proposición P y Q se vuelva verdadera, las dos proposiciones iniciales tienen que ser verdaderas. Si alguna de las proposiciones es falsa, P y Q va a ser falso. Este axioma nos sirve para analizar la unión de dos o más proposiciones mediante el conector O el conector I.